Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Álvaro Gándara, bienvenido a Caronte. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, podría decir muchas cosas de ti, todas desde el cariño y la admiración que te tengo desde hace muchos años, pero me gusta que en el podcast la gente se autopresente para que diga un poquito pues, lo que quiera de sí misma, aunque hay mucha gente, seguro que la gente del mundo de paliativos te conoce, pero el público general también, que para lo que va dirigido este espacio, pues igual no. Bueno, pues nada, soy un muy viejo paliativista y digo muy viejo porque ya hasta me toca jubilarme pronto, ¿vale? Bueno, yo he estado en muchos sitios en el ámbito de los paliativos, ¿vale? He estado en el ámbito de domicilio hace tiempo, en el Ruber puse una unidad de cuidados paliativos, en el ámbito privado, lo cual tenía un mérito añadido, tenía pacientes en domicilio y también en el hospital. Y luego fundé con muchísimo orgullo y con mucho cariño donde estás tú ahora, en el Hospital de la Beata, la unidad de cuidados paliativos de allí. Previamente, antes, también abrí la de la clínica SEA, que ahora se llama ESTIA, también de media larga estancia, ¿vale? Y ya, un poquito ya talludito y mayor, pues me surgió la oportunidad de empezar en la Fundación Jiménez Díaz con la unidad de agudos que se creó allí, o de alta complejidad, y ahí he estado hasta ahora. Yo creo que llevo, ya es que ni me acuerdo, creo que 13 años, por ahí, ¿vale? En el mundo académico, un poquito ser el director o codirector del máster de cuidados paliativos de la Autónoma, de la cual tú has sido maravillosa alumna, y es de las cosas que yo siempre digo que he tenido más placer en hacer, ¿no?, en mi vida. Hemos formado ya casi 700 médicos de españoles y del mundo latinoamericano, y yo creo que es la sensación más positiva que te queda, ¿no?, de haber dejado ese posito en mucha gente y la posibilidad de lo poco que uno puede llegar a saber transmitirlo para que a su vez se cumpla, ¿no?, en la máxima de todo lo que conozcas, ponlo en común y ayuda a que lo conozcan otros, ¿no? Y bueno, y aquí estoy en tus manos, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad que un placer siempre escucharte y haberme formado contigo, pues qué te voy a decir, y haber trabajado contigo. Y como pueden ver los oyentes o escuchar los oyentes, te hace el candidato perfecto para el tema de hoy, que es un poco hacer una revisión sencilla, sin liarlos mucho ni entrar mucho en detalle, pero sí para que la gente tenga un poco un marco general, un overview de lo que vienen siendo los paliativos, pues igual desde que tú empezaste. El año pasado se hicieron 10 años, ¿no?, de la declaración esta de la OMS, donde se fijan unos objetivos, que bueno, de esto has visto mucho tú, te has pegado también con muchos políticos y políticas, sobre la importancia y sobre la difusión y la necesidad de tener unos cuidados paliativos de calidad. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso a lo largo de este capítulo, si te parece bien. Hombre, claro que me parece bien. Es un tema que además he tenido que trabajar casi por obligación en mi experiencia como, bueno, no digo gestor, presidente de la SERPAL y de la Asociación Madrileña, y yo creo que es algo que todos los médicos vamos poco a poco, cuando vamos madurando y teniendo una cierta experiencia, metiéndonos en el mundo de la gestión, ¿no? Y yo creo que es muy importante tenerlo presente siempre. Así que encantado de poder ayudar y colaborar contigo, claro que sí. Así que lo que tú Genial. me digas, yo contesto. Fenomenal. Pues un poquito podríamos empezar por ese documento de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea, un poco cuáles sean, muy levemente, cuáles sean los objetivos o por qué esa necesidad, ¿no? Porque constantemente da la sensación de que los cuidados paliativos nos tenemos que reenfocar como, por así reivindicar de que se necesitan. Somos una parte de la medicina un poco marginada y pobre, pero que claro, cuando se necesitamos que sea la mejor, porque estamos siempre manejando situaciones complejas como es el tránsito, ¿no?, de la vida a la muerte. Si nos cuentas un poquito más sobre este documento. Sí, vamos a ver, los cuidados paliativos que nacieron no hace mucho, en la década de los 60 en el mundo anglosajón, en Inglaterra, nuestra adorada y mítica Cicely Saunders, es algo que ha ido dando muchos bandazos, hay que reconocerlo así, ¿vale? Los cuidados paliativos empezaron pues por el mundo de la oncología, de los pacientes. En esa época no había prácticamente tratamientos para los cánceres, ¿no? Y bueno, el paciente moría y moría mal, ¿no? Moría
fuera de su domicilio, en hospitales no precisamente muy humanizados y tratados por gente que no quería tratar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque los médicos eran personas muy importantes que estaban tocados por los dedos de Dios para curar, pero no para cuidar, ¿no? Bien, y admitiendo esto y dándolo y sabiendo que los bandazos que ha ido dando, porque luego los paliativos han ido ampliando al mundo de los no oncológicos, cada vez queremos que lo sean lo más precoces posible para ayudar para empezar a poder a trabajar, ¿no? Con el paciente y la familia. Bueno, pues con todos estos pequeños bandazos, como digo, necesitábamos el reconocimiento de entidades tan importantes como la OMS, ¿no? Y entonces, en la 67 Asamblea, la OMS, el órgano máximo que dirige la OMS es precisamente las asambleas, ¿vale? Que se reúnen anualmente y de forma extraordinaria. Si hay algún problema, como en la pandemia, por ejemplo, que hubo una asamblea extraordinaria, pues hace exactamente 10 años, un poco más, 11 van a hacer, el 24 de mayo se reúnen para hacer un documento que se titula El fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida. Fíjate qué título es tan interesante, ¿no? O sea, habla del tratamiento integral a lo largo de la vida. Y esto es un concepto muy bonito, es decir, integra el final de la vida como parte tan importante como el resto de trayectoria de la vida misma, ¿no? Y en este documento, en el fondo, lo que se hace es reconocer que los cuidados paliativos permiten mejorar la calidad de vida y que lo que hacen es prevenir, aliviar el sufrimiento a base de eso, de evaluar por un equipo avanzado, experto en los síntomas, los problemas de todas las esferas, ¿no? Físicas, psicosociales, espirituales, etcétera, del paciente y su familia cuando empieza en una trayectoria de final de vida, ¿no? Bueno, esto que puede ser un documento de buenas intenciones, ¿no? Pues en realidad, bueno, es importante porque primero los países que pertenecen a la OMS firman y se adhieren a este tipo de documentos, ¿no? Y lo que hace es corroborar y fijar un poquito el que hacemos los cuidados paliativos y lo importante que es integrarlos en los sistemas nacionales de salud, porque hasta ahora había muchos sistemas de salud de países en desarrollo y avanzados que no contemplaban la posibilidad. Había algunas pequeñas islas, que como empezó en España, de unidades de cuidados paliativos, que lo que hacían era precisamente intentar hacerlo lo mejor posible, pero con unos medios un poco adecuados, ¿no? Bueno, pues es un poco el resumen de esto, ¿no? Porque podríamos estar hablando 3 días sobre esto, ¿no? Este documento insta, claro, esto no es vinculante, pero sí hace unas recomendaciones, ¿no? Y lo que insta es a los Estados miembros, literalmente dice, a que aseguren a nivel nacional una financiación y una asignación adecuada de recursos humanos, según proceda, y que apliquen las políticas de cuidados paliativos, los programas de formación, de capacitación e iniciativas de mejora de la calidad. O sea, esta simple frase que está incluida en este documento es, yo creo, el resumen de cómo dispensar unos cuidados paliativos de calidad y que lleguen, por supuesto, a todos los habitantes, ¿no? Es un poco el resumen. A lo mejor me he extendido quizá demasiado, ¿no? Pero creo que es muy importante. Es una de las iniciativas que dan salida y que apoyan y afirman la importancia de los cuidados paliativos, ¿no? Cosa que hasta ese momento, salvo el Parlamento Europeo también había hecho alguna cosa, pues no teníamos un poquito esta agarradera, ¿no? De cuando tú reclamas a un político o a un legislador, mira, ¿tú qué me vienes a vender? Pues te vengo a vender algo que una asamblea de la entidad de la OMS pues ha reconocido, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo está España en relación con el resto de Europa en esta línea que marca la OMS? Ya. Pues mira, Silvia, ahora mismo España está en una situación un tanto delicada, ¿vale? Eh, Hay varias publicaciones, algunas de ellas, por ejemplo, la del mismo Parlamento Europeo, que encargó, digamos, un ranking, ¿no? de situación de prestación de los cuidados paliativos, en base a unos estándares reconocidos de ratios de camas, de servicios de unidades paliativas por habitante, este tipo de ratios, ¿no? Que sirven un poquito para evaluar, ¿no? Pues fíjate, en el año 2006, que fue el primer estudio, en ese momento estábamos en el ranking en el número 7, ¿no?
Por supuesto que no llegábamos a los ratios hoy en día reconocidos, ¿no? Pero es verdad que en esa época, salvo el mundo anglosajón, prácticamente no había casi desarrollo de los cuidados paliativos. Estábamos en un lugar, bueno, de honor, digamos, ¿no? De la Champions League, ¿vale? De la primera división. Bueno, pero desde entonces ha llovido mucho, ¿no? Y ha llovido que los otros países han ido desarrollando programas, han ido desarrollando, digamos, situaciones como la de reconocer como especialidad o subespecialidad los cuidados paliativos, ¿vale? Han ido reconociendo que es necesario invertir mucho dinero para crear estos recursos, y eso es lo que España no ha hecho. Esos deberes España no los ha hecho. Teniendo una situación de salida óptima en cuanto a que en España, por ejemplo, tenemos un documento de altísimo valor como es la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. En el año 2007 decidimos que, como había transferencias sanitarias de las comunidades autónomas, es decir, cada comunidad autónoma tenía que hacer su forma de planificar esta prestación de servicios de salud, ¿vale? Pues dijimos, oye, vamos a ponernos de acuerdo en homogeneizar esta prestación, ¿cómo se va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, durante 2 años estuvimos una serie de, además no solo de expertos profesionales de cuidados paliativos, de las consejerías de sanidad de cada comunidad, asociaciones de pacientes, sociedades científicas. Bueno, las reuniones eran de 60, 70 personas, ¿vale? Trabajando en esta, digamos, Biblia de los cuidados paliativos en España, ¿no? Se publicó en el 2007, luego hubo una revisión y la consecuencia fue más bien nula, porque cada comunidad autónoma desarrolló los cuidados paliativos como quiso o como pudo, ¿vale? Y entonces hay comunidades autónomas con un buen desarrollo, puede ser Madrid una de ellas, evidentemente, y otras que ni tienen un plan regional, ni tienen unidades pediátricas, ni tienen unidades de media larga estancia, como la que tú diriges, etcétera, ¿vale? Esto era la intención de la estrategia. Oye, hay que hacer cuidados paliativos, está incluido, es un derecho que los españoles tenemos incluida en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud, como la apendicectomía con anestesia, o yo qué sé, como el derecho a hacerse una resonancia magnética. Bueno, pues esto es lo que no se cumple. ¿Y qué pasó? Pasó que en ese momento, pasada esta primer ratio de prestación de cuidados paliativos, para mí el estudio más riguroso e importante es el de que encargó la Asociación Europea de Cuidados Paliativos a un grupo de investigadores, entre ellos Carlos Centeno, de la Universidad de Navarra, que hiciera un mapeo de todos los países de la OMC y basándose en criterios de calidad de prestación, de formación, de acreditación, de cantidad de morfina que se consume por habitante, teniendo en cuenta estos ratios que existían. Y oh sorpresa, nos encontramos que en ese momento España habíamos descendido a la segunda división regional, es decir, el número 33, ni más ni menos, ¿vale? El número 33 significa que en España nos morimos mucho mejor que en Moldavia, pero mucho peor que en Georgia, ¿vale? Bueno, esto es lamentable. Esto es lamentable bajar ir del 7 al 33, ¿no? Y es lamentable porque el desinterés de los legisladores y políticos de cualquier signo y de cualquier partido ha sido repetidamente absoluto, y lo único que hacen es mostrar un entusiasmo maravilloso cuando vas a intentar venderles la moto, como digo yo, y al final pasan los días, hacen la foto y dejan el asunto, ¿vale? Ha habido intentos de leyes nacionales de cuidados paliativos y lo único que ha salido a flote es la famosa ley de eutanasia de la muerte digna, que precisamente yo creo que ha sido, si muchos defectos que pueda tener, para mí el principal es que la cobertura no llega a todos, ¿no? Y entonces, ofrecer como única solución a una muerte digna la eutanasia me parece un poquito atrevido, ¿no? Perdona que no te esté dejando preguntar. El espacio es tuyo. Lo No, hombre, interesante lo no, dices tú, yo soy un pero vehículo. es que ya sabes que yo Encantada de hablo mucho. escucharte. Adelante, sí. ¿Alguna cosilla más con respecto a...? Bueno, no, lo que te decía un poquito, Silvia, que al final lo que este ranking significa que en España la cobertura de los cuidados paliativos, para que te quedes con esta cifra, para que los oyentes se queden con esta cifra, llega escasamente al 50% de la población que necesita cuidados paliativos, ¿vale? Se estima en unos 130.000 personas
unas 240 o 250.000 fallecen en situación de enfermedad avanzada, pero no todos necesitan estos cuidados paliativos, esto es verdad, por lo menos digamos expertos, ¿no? Avanzados. De los que necesitan son aproximadamente estos 140.000 y en España solo llegan unos, digamos, 70.000 pacientes a tener esta posibilidad. Significa que 70.000 pacientes al año mueren con un sufrimiento que podría ser evitable, con una mínima atención paliativa. Y que no dependas de que vivas en un pueblo o en una ciudad, o que vivas en La Rioja o vivas en Madrid, sino todos tendríamos que tener el mismo derecho asegurado. Y con estos números, porque al final es verdad que políticos, gestores y demás entienden de números, de procedimientos, pero sobre todo de porcentajes y, o sea, todo es desinterés. Por eso estamos así, porque nadie realmente se ha tomado en serio ni estas cifras, ni esas recomendaciones de las que hablabas antes, ni ese ranking siquiera, aunque sea por... Yo creo que es algo más que desinterés, que lo hay, desconocimiento muchísimo, más que desinterés incluso, porque cuando llamas a una puerta de un partido político, de un centro de poder, como puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, un consejero de Sanidad, bueno, pues te mira con una cierta atención, no es capaz de decir, esto no me interesa, porque ya esto sería un escándalo, ¿no? No sé que le grabes, además, y esto a mí no me importa cómo se muera la gente, este tipo de cosas. Pero en la realidad, lo lógico para mí sería, oye, hazme un resumen, hazme un pequeño libreto en el que dime tenemos las cosas tan claras que es lo que hay que hacer, que yo lo puedo resumir en un folio. Y esto es hacer una ley nacional de cuidados paliativos con 12 artículos. Pero claro, lo más importante es invertir dinero, porque la única ley que hay parecida a esto, que es una ley de 4 líneas, que es que ya no hay quien la lea, ya te aburres de leer solo un título, evidentemente no llevaba acompañamiento presupuestario, ¿no? Oye, si tú dices que voy a atender bien, haz un análisis riguroso de lo que necesitas crear y un análisis de coste. Porque luego eso es inversión, pero luego ahorras dinero. Hay publicaciones. Hace poco, María Herrera, que es una compañera del grupo Quirón Salud, ha hecho una tesis doctoral brillantísima, que además está siendo premiada, que en esta tesis demuestra que cuando se atiende un paciente al final de la vida con un equipo, no digo solo por un equipo, simplemente con que intervenga un equipo de cuidados paliativos, el coste es extraordinariamente alto. Digo, bajo, o sea, alto el ahorro, ¿vale? Ujú. Oye, y eso está publicado. Claro, tú le llevas una tesis doctoral a un político y, joder, si los pocos que la tienen la han copiado, ¿entiendes? O sea, es que no saben lo que es una tesis doctoral, ni un trabajo de coste-eficiencia en una revista de prestigio de salud pública, no saben nada. Y yo lo puedo comprender que no sepan nada. A mí me viene un ingeniero a vender un puente maravilloso entre Algeciras y Ceuta y digo, bueno, que venga un ingeniero y que me lo cuente, ¿no? Y que venga un economista y me diga si es rentable. Es la prudencia, ¿no? Que yo creo que todos debíamos de tener. Tú no puedes saber de todo, pero hay gente que sí sabe de muchas cosas. Pues, déjate aconsejar, para nada, ¿no? Luego, no es solo falta de interés, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, estamos en un país que es el número 1 del mundo de trasplantes. Y estoy harto de oír presumir de esto. ¿Qué es más importante? Que los 20.000 pacientes que se trasplantan o 30.000 al año se mueran por la falta del órgano, o que 75.000 mueran como perros. Evidentemente con una inversión muy inferior, porque hay que ver, uno puede enterarse de lo que cobra un forense de guardia para firmar la extracción de órganos. O sea, hay dinero. Luego, cuando hay interés, sale todo. Evidentemente, yo creo que no lo hay en este caso. Está claro que aparte del desinterés hay también, no solo desinterés por sacar las cosas adelante y enterarse de lo que está pasando, sino desinterés en informarse de lo que hacemos en cuidados Claro, paliativos. totalmente. Y es paradigmático, lo has dicho antes, que exista una ley de prestación de ayuda a morir, de la eutanasia, que además se asocia directamente con paliativos, que eso es una cosa también curiosa. Es verdad que es final Curiosa, de vida, nos curiosa. dedicamos a final de vida, pero ¿por qué tenemos que ocuparnos nosotros de esto? ¿No? Que muchas veces, pues sobre todo cuando salió, es como, bueno, pues que ya se encarguen los de paliativos. Otro marroncito para nosotros, como tenemos pocos en general, ¿no? Pues es paradigmático y además una declaración de intenciones que, lejos de haber una ley de cuidados paliativos como debe haberla, nacional, como tú has dicho, encima saquen otra a toda prisa que una el morir con el matar, ¿no?
un proceso, Claro, pero puedes acabar con la vida de, como si esa fuera, claro. bueno, no deja de ser, ¿no? En mi opinión, y esto es una opinión, parte de la corriente utilitarista en la que nos vemos, estamos sumergidos. Que no funcionas, que no vales para nada, que te vas a morir, si total te vas a morir, pues ya te matamos, dicho de una forma muy brusca, y entiendo que la eutanasia tiene un nicho de personas, pero efectivamente que no se acerca ni de lejos, ¿no? A los 70.000 que estabas nombrando, que se quedan sin cuidados paliativos, que a los que tienen derecho y necesitan. Pero en general la sensación un poco es esa, es vamos por la vía rápida, yo ya no funciono, digo, a mí el razonamiento ese de ya que te vas a morir pues te mato, pues oiga usted, es que desde que nace usted se va a morir, ya sé. Claro. ¿Cuándo? No sabemos. Silvia, imagínate que se le haya pasado por alguna mente, por las pocas neuronas que tiene esta gente, el pensar, oye, estos de paliativos dicen que 70.000 personas mueren al año con mucho sufrimiento. ¿Qué opciones hay para tener una muerte digna? Esto es la ingeniería social, además, que se ha hecho maravillosamente bien durante 25, una generación entera, oír hablar de muerte digna. Jamás muerte digna igual a cuidados paliativos. Eso no lo hemos oído. Y no será porque no hemos reivindicado que, como mínimo, es la misma muerte digna, o yo creo que mejor, evidentemente. Pues imagínate que dirá, oye, 70.000, pues hay que poner una ley de eutanasia. No se puede permitir que 70.000 personas mueran indignamente. Y vamos a crear una herramienta rápida, baratísima, muy eficaz, en la que, bueno, ahí no hay ningún problema. Ahí acabamos con el sufrimiento siempre, ¿no? Oye, pues vale, pero me parece que hay prueba con otros métodos antes, ¿no? O sea que yo creo que el Estado, y voy a hablar del Estado, no de este partido o este gobierno, el Estado ha demostrado en los últimos 20, 30 años que pasado el gran pico de desarrollo de la sanidad, de la salud pública, en la que las mortalidades bajaban cada año, en los logros científicos cada vez eran mejores, cada vez se inauguraban grandes hospitales, los trasplantes ya eran la releche, nos iba el Estado abandonando en cuanto a protección social, en cuanto a prevención de enfermedades, en cuanto a un sistema sanitario como era la atención primaria, que demostró que mejoraba absolutamente todos los estándares, incluso la mortalidad y la prevención de infecciones, etcétera, etcétera, por ese interés que tienen de marcar el objetivo principal es el hedonismo, el ser feliz, y aquí lo que nos importa son los jóvenes, los productores. Los que no son productores, y desde luego un paciente al final de la vida no lo es, y encima consume recursos, me da igual lo que les pase. Y digo esto porque me gusta comentar siempre una cosa para demostrar este abandono del Estado. Sabéis que para movilizar los recursos sociales tan escasos que existen en España, comparados sobre todo con países de nuestro entorno, se tiene que valorar la dependencia, ¿no? Esto fue una ley que se acordó de hace tiempo. La valoración de la dependencia se supone que tendría que ser lo suficientemente ágil como para que pudieran valorarte en unos 2-3 semanas, decir, oiga, este paciente tiene un gran dependiente, está encamado, necesita asistencia de auxiliares de enfermería para la higiene, la movilización, necesita una cama de hospital y además le voy a dar un sueldito a la cuidadora principal para que puedan subsistir, porque a lo mejor ha dejado de ingresar ese dinero. La ley prevé que en 6 meses para tramitarla. Ya me parece la cosa un poquito larga, ¿no? Estoy hablando de cifras del 2019, recién empezada la pandemia, luego la pandemia todavía no había tenido repercusión sobre estos plazos. Bien, pues ahora mismo, en el año 2019, que es el último informe, luego no se han sacado informes de esto, había 160.000 personas tramitando la dependencia, mientras 1.400.000 habían reconocido. Bien, la media de ese año fue 14 meses. 14 meses. Vamos a ver, ¿qué está haciendo el Estado? O sea, que alguien me diga en su comunidad cuándo se ha inaugurado la última residencia pública geriátrica. Lo que se hace es concertar con entidades del mundo geriátrico, que además son multinacionales, donde ya tienen 60, 70, y les pagan pues, a lo mejor 1.500 euros mes, todo incluido. Todo incluido. Tú te vas ahora mismo a Madrid, a una fonda, en la calle Peligros, y te vale eso. Es que estamos hablando de son auténticos disparates. Luego, también es por falta de
de conocimiento esto? No, todos lo saben y eso en el Parlamento ha habido intentos de iniciativas de decir, señores, nosotros, por ejemplo, del mundo de los paliativos exigimos y pedimos, oiga, tramite usted la dependencia en un mes máximo, porque se nos mueren los pacientes. Es que cuando les llega, la viuda atiende el teléfono y dice, no, mire, ha fallecido ya hace 6 meses, por favor. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Esos pacientes dónde acaban? En el hospital de agudos. Y eso tú lo sabes bien por tu paso de la fundación. Ujú. Pacientes que ingresan 14 veces en un año, ingresos que cuesta mucho darles el alta porque viven solos. Pero, hombre, al final de lo que se trata yo creo que es de valorar serenamente entre todos los costes, la eficiencia. ¿Cuántos hospitales de media larga estancia se han inaugurado? Ninguno. Se conciertan. Pero ¿qué pasa con los conciertos? En Madrid llevan, creo que 13 años, 14 años, sin que se mueva, vamos, que no se actualizan el precio de los conciertos de paliativos. Y es que no se llega ni al break-even, es que no, se pierde dinero. A poco que tengas un mal año. En fin, metes en un bote inmensamente grande una cantidad de disparates y de dejación de funciones y de todo, que así nos va. Este año se actualizan los pliegos y creo que por fin habrá Sí, actualización pero de... ¿cuánto se actualiza? ¿Como Muface? Porque tendría que actualizarse un 30 o un 40% el precio. Eso es lo que se Claro. está negociando, por lo que sé yo, que tampoco soy una experta, Bueno, en eso están, porque es verdad lo no que me, tú dices, se no me pierde, gustaría estar en esa comisión, desde luego. se pierde dinero. Efectivamente, probablemente destapar la carencia en paliativos es destapar algo mucho más grande, que lo has nombrado también, que es la geriatría, y es destapar el abandono social bueno, pues eso, que el Estado realmente no cobija, no da facilidades como puedas encontrar en nuestros países europeos cuando hay un gran dependiente, y sin duda el paliativo es un gran dependiente. Es el más frágil, es el paciente y la familia más frágil de todo el sistema sanitario. Completamente. ¿Se muere bien en los hospitales de agudos? Se muere de pena, se muere fatal. Es el peor sitio para morirse. No me cabe la menor duda. Y todos los que hemos trabajado en hospitales de agudos y además en hospitales como el tuyo de la Beata, media larga estancia, la diferencia es abismal. ¿Por qué? Primero, por lo que no se le hace y por lo que se le hace. Me explico. Se le hacen barbaridades. Se le hacen resonancias porque es que hace un mes que no se le hace ninguna. Pero es que se le hacen tratamientos absolutamente de auténtica sobretratamiento, encarnizamiento terapéutico, ¿vale? Antibióticos de tercer nivel, 3 vías intravenosas cada día, y lo que no se hace es dejarles dormir, calmar el dolor, hablar con la familia, que un psicólogo pueda, tratar la parte emocional, que un trabajador social haga un seguimiento intensivo de la problemática social y movilice recursos. Eso en un hospital de agudos es, absolutamente increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Sin embargo, también tiene la culpa, también la tenemos todos, ¿no? Porque los pacientes muchas veces prefieren morir en su hospital, que llevan 30 años ingresando 12 veces al año y es mi hospital. Y todos sabemos lo que nos cuesta, por ejemplo, derivar a tu hospital a un paciente que le queda un mes de vida y que está en una habitación incómoda y que le han hecho todo tipo de perradas. Bueno, es el sistema sanitario. El sistema que está centrado en la patología y en la curación de la patología. Correcto, correcto. Y los médicos, queramos o no, tenemos una programación, una educación, una formación en competencias así. Por eso cuesta tanto a otros compañeros entender que esto es necesario, aunque lo tengan enfrente, ¿no? Vamos, tú tendrás 1000 anécdotas con 1000 profesionales de distintas especialidades, pero es una norma, ¿no? Ingresa paciente demenciado, hoy me han contado 7 úlceras por decúbito en interna. Bueno, yo estoy haciendo lo mío. Yo estoy poniendo mi pipertazo, estoy curándole las úlceras, incluso en algún momento con intervención quirúrgica, y ya si veo si no va bien, te lo cuento. Y digo, ¿y qué tal te está yendo? Dice, pues no avanzo. Y yo, oh, sorpresa, ¿no? Así que al final esto yo creo que es un problema complejo y evidentemente que no tiene una solución sencilla o al menos inmediata, pero porque creo que hay muchos factores implicados. La cultura efectivamente hospitalocéntrica de yo quiero mi hospital, aunque en mi hospital, porque me hacen más cosas y siempre tenemos asociado que más es mejor y más en medicina y de hecho una de las... Sobre todo si nadie te ha contado Claro. para qué sirve lo que te hacen, ¿vale?
Totalmente, totalmente. Y hay casos muy claros, bueno, hay miles, ¿no? Pero esta semana ingresó una señora con una demencia de esas GDS7, que es la máxima escala de demencia que pueda haber, y nadie se había sentado a hablarle de lo que era una demencia. Llevaba 15 años con la demencia, que no Claro, llevase 15 años, evidentemente, pero claro, ya. se quedó tan alucinada de todo lo que le estaba contando que es que no pudo preguntar nada. Y dice, sí que todo tiene mucho sentido. Y yo, claro, sí. Mira, te voy a hacer, ya que me has hablado de anécdotas, la última, es que de hoy, me derivan un paciente en el hospital de una interconsulta. Sabes que a nosotros, antes de asumir un paciente, normalmente, pues, para ir a conocernos, piden una interconsulta y vamos a ver un paciente que está a cargo de otro servicio. Bueno, pues a cargo del servicio de oncología, el oncólogo me deriva a un paciente y me manda una nota de voz de estas, que yo las odio, de WhatsApp, ¿no? Que las paso al 1,5 por o 2, y me dice, mira, Álvaro, se trata de una paciente que tiene, además era un poco recomendada, era algo así de alguien de allí de la casa. Mira, esa es una paciente con un glioblastoma ya, bueno, con una masa tremenda, que no responde a nada, le hemos dado temodal, le hemos dado, bueno, limostina, no sé cuántos. Y luego además le hemos hecho una pseudoradioterapia paliativa. Una pseudoradioterapia paliativa. Digo, pero, a ver, criatura, ¿por qué le pones la palabra pseudo primero? Y que es no te dé vergüenza en admitir que es una radioterapia paliativa. Y, sobre todo, no te dé vergüenza en no dársela. Porque si me estás diciendo que está en fase de final de vida, porque la paciente o la familia diga que es que no se va a hacer nada más, no le des una pseudoterapia paliativa, que yo creo que deberían de tener desenchufado el aparato. Eso debe significar que te ponen ahí, hace ruido y dice, ya le hemos dado una sesión. Pero tú sabes el coste que tiene eso. Tú sabes el coste que tiene en servicios que están, vamos, infradimensionados y que ya sabes que tenemos 40 en la consulta, ¿vale? Y es terrible. O sea, se hacen las cosas mal y encima saturamos unos hospitales que están diseñados para otra cosa. ¿Cuántos hospitales de este nivel se siguen inaugurando? El 12 de octubre acaba de reinaugurar su hospital y me parece muy bien, ¿eh? Es que yo es un hotel de 5 estrellas. ¿Vale? La Paz tiene un contrato programa que debe de ir por los 3.000 millones de euros ya. Todavía no se ha puesto un ladrillo. Pero cada año aumenta el precio. Y se hará, ¿eh? No te quepa la menor duda. ¿Cuántos hospitales de media larga estancia se hacen? Ni uno. De crónicos, geriátricos, ni uno. Tenemos el antiguo hospital de Puerta Hierro, que gasta millones de euros en seguridad al año para que no entren los ocupas. Lleva así 15 años ya. Y desde que yo tengo uso de razón y está así abandonado, no, aquí va a ir el mejor hospital de paliativos del mundo, un hospital geriátrico de rehabilitación. Pero ¿quién le pone cascabel al gato, señores? Es que la sanidad pública va a la quiebra por esta mala gestión. Es que no, es inviable, ya lo es, de hecho. Y el primer paso lo hemos dado con los de Muface, que de repente nos caen 1,5 millones y sobre todo en Madrid, claro, qué casualidad, de nuevos asegurados de la sanidad pública y no hay infraestructura. ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. El punto aquí es que el marketing vende más lo que decías, que somos el primer Naturalmente. trasplantador del mundo, pero oye, nuestra pirámide está como está, nuestra población está envejecida, nuestra población tiene muchísima necesidad paliativa y efectivamente no hay recursos. Y el problema también de que no haya recursos específicos para esa población es que ocupan recursos que no son específicos para ellos, como son las unidades de agudos de cualquier especialidad. Y tenemos Silvia, cosas tan curiosas como que los trabajadores sociales no son profesionales sanitarios. Correcto. Es que, pero ¿cómo se puede presumir de eso? Es que no solo son sanitarios, es que son necesarios. El ratio de psicólogos, de trabajadores sociales, ya no digo en el ámbito de los paliativos, que también en la sanidad, es ínfimo con respecto a otros países. Y no les importa nada. Y no les importa nada. ¿Entiendes? O sea, es como una maquinaria que está en marcha y que no hay forma de parar. Yo a veces lo pienso en un gran tanque al que han matado al chofer. Y el tanque, hasta que se le acabe la gasolina, y eso es la quiebra ya absoluta, sigue para adelante. Ya te puedes poner en el medio que te pisa y te machaca, pero el tanque sigue para adelante. Esto es la sanidad pública en este momento, y los pilotos, que deberían de ser los legisladores, ¿vale? Los expertos gestores, les da igual. Les da exactamente igual.
Y en tu trayectoria profesional has visto, porque creo que lo estamos pintando un poco negro, que lo está, o al menos gris, oscuro, pero en tu trayectoria profesional desde que empezaste has visto mejoría, avances, porque es verdad que la Oficina Regional de Cuidados Paliativos hace poco decía que ha aumentado plantilla, ha aumentado equipos, pero la sensación constante, por ejemplo, los equipos de atención a domicilio, es que no llegan, No no llega. llegan. Vamos muy por detrás de las necesidades, ¿vale, Silvia? O sea que se hace vamos a ver, este año es la primera vez, yo me enteré hace poco precisamente, que la comunidad, que el SERMAS, ha apartado el presupuesto de paliativos. Porque hasta ahora paliativos no era nada. Paliativos era primaria, paliativos era oncología, paliativos era muchas cosas, pero no había. Este año parece ser que sí. Bueno, ya sabemos con el dinero que contamos y con el que hay que reclamar, que es el que falta, ¿no? Este tipo de cosas que parecen tontas, yo en mis 40 años, 30 de paliativista, sí he asistido a cosas muy buenas. Mira, la primera de ellas, yo creo que con muchísimo esfuerzo por parte de los pioneros, hemos sabido ir inculcando un poquito la necesidad y digamos, lo bueno de los paliativos, ¿no? Pero en los profesionales. Cuando yo llegué al hospital de la Fundación, por supuesto no rotaba ningún residente con nosotros. Y nos hemos partido la cara en sesiones clínicas, hablando con los responsables, que al principio te miraban así un poquito por encima del hombro, pero de repente, oye, mira que es que mi cuñado, joder, que tiene un cáncer, que está muriendo, me han dicho que tú esto de la morfina, y joder, lo atiendes, muere bien, y dices, coño, pues no parecen tan tontos, parece. Y poco a poco es como una pequeña manchita de aceite. Ahora mismo tenemos 5, ya 6 servicios que los residentes rotan. Ya me han llamado los nefrólogos el otro día, por favor, queremos que los residentes roten. ¡Oh, aleluya! A mí esto, yo llego a casa con un subidón increíble. Nos ha costado 30 años. Bueno, a lo mejor se podía haber hecho en 8 o en 10, legislando bien, proyectando. Pero bueno, y yo creo que la sensibilidad, fíjate, el día que consigamos que el 100% de los estudiantes de medicina, de enfermería y de psicología, al menos esas 3 profesiones, tengan la asignatura de cuidados paliativos y que escuches cuando eres un chiquilicuatri que no has tocado una tripa todavía, que hay otra forma de hacer las cosas en determinadas situaciones, yo creo que el resto ya irá rodado. O sea que en eso, y tú me conoces, yo soy patológicamente optimista, ¿no? A pesar de los palos que me han dado y que he visto, ¿no? Y yo creo que ahí sí estamos entrando bien, los profesionales, ¿vale? Sí, a eso iba un poquito la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Más o menos lo hemos ido diciendo, ¿no? Porque no nos quedamos solo en el problema. Los paliativistas también somos muy resolutivos, aunque no sea para curar, pero sí para buscar soluciones a problemas que importan. Creo que eso es una característica que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Hablábamos de la docencia. La docencia, pues, pilar fundamental, lo decía yo antes, ¿no? Estamos programados y yo no recuerdo ninguna clase de la facultad, yo estoy en la Complutense, que me hablaran de un manejo conservador. Entonces es muy difícil, si a ti no te educan en que efectivamente hay otra forma de hacer las cosas, es difícil que la pienses. Y cuando se te confronta y estás en una cultura en la que más siempre es mejor, y eso luego obviamente lo saben y lo tienen también inculcado los pacientes y las familias, cuando dejas de hacer, la sensación de abandono es tremenda. Por su parte, pero si se lo explicas bien, sobre todo cuando estás en una situación final, cuando no hay más que hacer, bueno, podemos hacer mucho. Yo a veces lo digo de broma, digo, sí, le podemos operar de una uña encarnada, pero es que quiero decir que por hacer podemos hacer muchas cosas, pero nada que le vaya a beneficiar a usted. Entonces, claro. ¿Qué podemos hacer? Si quieres, la docencia lo tenemos claro, deberíamos incluir la formación paliativa y en el Congreso de la SECPAL hablo mucho de esto, Correcto. con inteligencia artificial, ¿no? Con los programas estos que hay, sobre todo para el tema de la comunicación. Pero yo creo que va un poquito más allá y es, pues a cada patología llegará un punto, y se llame como se llame, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal terminal, insuficiencia hepática, lo que sea, que ya no, la medicina no dará una respuesta. Estamos aquí, estamos en 2025 ahora mismo no hay una solución curativa. Y da igual, aunque haya una solución curativa para cada patología crónica, pongamos en un futuro, hay una de la que no nos vamos a librar, creo, de momento, que es envejecer. Envejecer y morir, envejecer, quebrantar el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, creo que es, claro, no sé cuántos años harán falta. Primero para que entren en grandes universidades. Claro, mira, son dos cosas, eso es, son dos cosas. Uno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Creo que lo tenemos claro, ¿vale? Tú, por ejemplo, acabas de decir una cosa que ya hay un ejemplo ahora mismo en Madrid en concreto. Una universidad privada, la Paquito, la que llamamos la Paquito, la Francisco Vitoria, ha diseñado un programa muy transversal de paliativos que me parece perfecto.
¿vale? Pero es que esto es una revolución que no todo el mundo en el mundo académico está dispuesto a asumir, ¿vale? Es decir, lo que tú dices, bueno, vamos, señores, vamos a hablar de la insuficiencia renal, ¿eh? Ya diálisis, tal, no sé cuánto, y además, cómo asistir a un paciente en la que haya que retirar una diálisis o no iniciarla, ¿eh? Ese tipo de cosas son fundamentales, porque al final, cuando tú llegas a hacer la especialidad, da igual la especialidad que hagas, ¿eh? Igual que te explican, si es un nefrólogo, cómo se inicia una diálisis, en qué consiste la diálisis, que sepas que ese paciente va a llegar un momento en que la diálisis ya no vale. Y lo que no puedes hacer es retirársela el día de, mientras estás firmando el certificado de defunción. Que yo lo he hecho, ¿eh? Que se me han muerto pacientes en diálisis. En la sesión de diálisis. ¿Eh? Y la cara del nefrólogo de guardia era un espanto. Un espanto. Porque era consciente de que ahí había hecho. O sea, que esto que dice, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos el rechazo absoluto del mundo académico. De los genios, de los catedráticos. Esta gente que no pisa el suelo, ¿eh? Y que sabe más medicina que nadie, aunque no haya tocado a un enfermo hace 30 años, ¿eh? Estos tienes el rechazo absoluto. El mundo académico está en contra, no de los cuidados paliativos, sino de la innovación en la universidad. O sea, que un paciente, que un futuro médico no reciba formación de cómo comunicar malas noticias, cómo informar, ¿entiendes? De bioética, de ética, de deontología. Es que son cosas tan importantes en una carrera. Porque además el conocimiento científico, en mi época no existía Internet, ¿vale? Y para conseguir un paper, un New England, tenías que ligarte literalmente a la bibliotecaria para que a los 15 días te diera una fotocopia. O, no sé, ir a casa de un millonario a ver si se había suscrito al New England. No había otra manera. Pero es que hoy en día con el Enter tienes todo el conocimiento científico. ¿Por qué sueltas unas clases espantosas que no sirven para nada? Cuando el oftalmólogo viene y dice, os vais a enterar de lo que es la oftalmología, ¿vale? La asignatura más importante de la medicina. Y está 5 meses hablándote del puñetero ojo. Pero se van los pacientes sin saber, los profesionales sin saber cómo informar, cómo cuidar. Es tan importante, tú lo has visto en el máster, y a que no es tan difícil. No. No, es que un experto te haga un taller y en 30 horas, en 35 horas digas, coño, pues si es que lo hacía mal, es que lo hacía mal. ¿Vale? Y el manejo de la morfina. Bueno, es que sedoanalgesia, no, le estoy sedado, que está duchándose el paciente porque lo que tiene es morfina. Este tipo de cosas no podemos pasar ya un año más. De verdad, o sea, tú tenías que ver las caras cuando yo recuerdo, mira, en la autónoma me dieron unas horas para dar bioética, ¿vale? El segundo de carrera. La bioética estaba incluida en la medicina legal, no te lo pierdas. Bueno, ahí yo soltaba mis rollitos de bioética, que soy muy enamorado de ello, y un buen día me llaman y me dicen, no, Álvaro, no, ya esto se va a acabar porque va a cambiar la bioética. Yo no, la bioética no cambia, cambiarás tú. La bioética cambia, pero muy despacito. No me has entendido, es que ya no va a estar a cargo de esta asignatura, sino de otra, de psiquiatría. Y ya tenemos la persona elegida que va a dar la clase, y digo, bueno, pues nada, con gran pena, de muy buenas. Claro, yo no era ni catedrático ni profesor titular, porque en España se exige, precisamente lo que se exige es las certificaciones, en las publicaciones de Q1. No, mire usted, tú o yo sabemos de paliativos mucho más que cualquier catedrático de medicina interna, evidentemente. ¿Por qué no utilizamos en la universidad a los verdaderos expertos, que son los clínicos? Yo no digo que no haya catedráticos, ni profesores titulares, pero los alumnos califican muy mal a los profesores y no pasa nada. Y creo que lo que opinen los alumnos es lo más importante, ¿verdad? Y muchos alumnos, y lo vimos en el congreso de SEPAL, están reclamando más horas de paliativos, más horas de bioética, más horas de comunicación e información, y nadie les hace caso. ¿Y qué se puede hacer ahí? Cerrar la universidad 3 años y volverla a abrir, pero con un plan ya distinto completamente. Yo no veo, no, de verdad, Fíjate, se puede hacer una cosa, y yo creo que empiezan a preocuparse con las universidades privadas, tan demonizadas. Pero las universidades privadas son muy flexibles, y se adaptan, y lo que quieren precisamente es ser líderes en innovación. Y lo que hacen es, oye, ¿qué hacen en Inglaterra? Oye, ¿qué hacen en Alemania? Oye, ¿qué hacen en Francia? Pues vamos a hacerlo aquí si funciona. Eso una universidad pública es impensable, Silvia, impensable. O sea, que tenemos que esperar a que los catedráticos cesen de sus funciones. Por eso, o despedirlo que no se puede,
Ya. O prejubilarlos Ujú. a todos. Nosotros en la unidad recibimos a alumnos de segundo de medicina de la Francisco de Vitoria Ajá, y bueno, la experiencia es que, claro, vienen los pobres, son de segundo, vienen un poco perdidos, todos con un miedo bastante importante a qué claro, es que yo van creo a que es ver. demasiado precoz eso. Claro, pero al menos algunos, probablemente 2 de cada 10, muestran un interés genuino en decir: "Anda, sí, esto también es una opción, esto no me lo están explicando". O bueno, en fin, la verdad es que tienen, la línea de humanidades esta que le llaman es muy, muy interesante. Así que, Sí, fenomenal, probablemente ese sea el camino a seguir. yo creo. Docencia en pregrado está claro. Y docencia con nuestros congéneres médicos, Uf, a veces caemos un poco como en la sensación de predicar en el desierto, ¿no? sí, Y da sí. igual cuántas formaciones des, vosotros lo sabéis desde la fundación, que también pioneros y yo agradecidísima porque me beneficié de haber rotado con vosotros y eso es lo que hizo que yo esté aquí hoy. Pero claro, a veces yo lo noto, lo siento, lo escucho también, es como predicar en el desierto. Da igual cuántas veces lo digas. El clínico que no tiene esto en la cabeza, pues efectivamente, pues como mi abuelita poliulcerada, que su ciclo de pipertazo 5 días se va a llevar, y incluso sus desbridamientos quirúrgicos a veces, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Cuando sabes que no va a ir a ningún lado y hablas con el profesional y sabe que no va a ir a ningún lado, pero algo tiene que hacer. Ya, La pero gota mira, malaya, Silvia, ¿qué hacemos? pero escúchame, o sea, el servicio de medicina interna del hospital, tú no sabes lo que ha cambiado gracias a vosotros. Mm, Porque al final, estos residentes que rotan con nosotros, la mayoría de ellos, como gente que es abierta a nuevos conocimientos, a ver las cosas desde otro punto de vista, al final se convierten también en adjuntos. Y ahí tenemos ya nuestros topos, ¿no? Ahí está el infiltrado, que quieras que no, hace su labor en una sesión clínica, decir, alguien ha contemplado la posibilidad de retirar este tratamiento, alguien ha la posibilidad de preguntarle al paciente si quiere que le pongan un marcapasos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso sí, para mí, sí lo estoy viendo. Lo comentamos siempre con los compañeros, decir, joder, ¿cuánto ha cambiado esto? ¿Cuánto ha cambiado esto? Los oncólogos jóvenes, los cardiólogos, todo. Bueno, pues vamos a hacer esta labor, claro, lo que pasa es que es muy lenta, porque lo suyo sería que en la Comisión Nacional de Especialidades, que diseña el trayecto curricular de las especialidades, bueno, se incluya una rotación obligatoria. Nosotros lo hemos conseguido optativa siempre. Ahora ya interna ya es obligatoria y oncología también, ¿vale? Y oncorradio. ¿Pero por qué? Pues porque en todos los hospitales de agudos donde hay docencia y donde hay residentes, poco a poco los propios residentes han dicho, oiga, vamos a ver, que no sea voluntaria, que es que esto hay que hacerlo. ¿Eh? Bueno, pues por ahí colamos un buen gol. Yo creo en lo clínico, porque además los clínicos tienen esa ventaja, oye, que son conscientes de sus carencias y son conscientes de las cosas que hacen mal. Aunque luego presuman pero son conscientes. Bueno, ahí tenemos esto. El problema es que esos adjuntos tampoco se incorporan al mundo académico. No les dan la oportunidad de a ti haber dado clase hasta ahora. ¿Pero cuál? Una privada, por eso te digo, ujú. una privada. ¿eh? A mí hace poco me comentaron, mira, el jefe de servicio de altísimo prestigio de geriatría de un hospital universitario, no voy a citar cuál, es que me lo decía un geriatra adjunto de allí, decía, es que hace más de 20 años que no ha tocado una tripa. ¿Pero qué vas a explicar tú? ¿Qué vas a explicar tú de un paciente pluripatológico, frágil, y que empiezas a hablar de escalas? Hombre, por favor. Mm. Yo creo que al final, al menos lo que mi punto de vista o lo que hago yo, simplemente lo que se dice, predicar con el ejemplo. Que decir, yo no quiero Eso convencerte de es, nada, yo eso es. cuando te pueda echar una mano te la echo y generalmente, si te interesa, pues estarás pendiente de cómo evoluciona, de realmente cómo ha sido el final y de esto espero que se aprenda. O sea, un poco por ósmosis, Sí, porque sí, yo tengo la sensación que si nos afanamos mucho en esto, te agotas y quien no eso quiere es. ver, no ven. Y ya por contar la última anécdota, es que esto ha sido hoy, me piden interconsulta desde la UCI por una señora de 70 años con una isquemia intestinal brutal obstruida, que me la cuentan para que si eso ya vaya pensando en que tengo que verla, y digo, bueno, ya me voy a informar, voy a ver todo, me lo leo bien para presentarlo a la familia, tal.
Pues el plan consistía en hacer un TAC porque los leucocitos estaban altos y porque a ver si había otra obstrucción. Cuando los cirujanos no van a hacer nada, ¿vale? Todo ya, el mundo parado. Vamos a pedir zinc, vamos a pedir, ¿qué era el otro? Cortisol, porque tiene una nutrición parenteral y el zinc importante. Claro, muy importante. Y vamos a empezar a hablar con los cirujanos para que volvamos a hablar con la familia, a ver qué opciones hay. Es como, si hemos estado hablando hace media hora de que lo que había que decir es empezar a limitar, a plantearle a esta señora que probablemente está cognitivamente perfecta y nadie le ha planteado, oiga, mira, es que esto a lo mejor es el final porque no hay más opciones, ¿no? No hay más opciones para curar. Entonces, eso me desmotiva a mí un montón. Tú que tienes mucha más experiencia, supongo que ya te lo tomas con mucha más calma y naturalidad. Mira, tú sabes que yo ahora soy un firme creyente, siempre lo he sido, pero ahora lo practico, ¿no? De algo que en el mundo de los operativos está siendo una pequeña revolución, que es la planificación anticipada, ¿no? De decisiones y de cuidados. Sí. ¿Vale? El respetar la autonomía, eso es respetar la autonomía. Hacer planificación anticipada de cuidados, eso sí que es respetar la autonomía. Cosa que la autonomía, a un médico que no ha recibido formación cree que es la autonomía de Madrid, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla-León, pero no otro tipo de autonomía. Bien, pues esto, cuando te metes a saco en una interconsulta de estas salvajes y llegas tú con toda tu tranquilidad y serenidad y en media hora resuelves el problema porque la enferma de repente ha dicho que se acabó la fiesta, que me quiten los tubos, que me saquen a la planta y que no me importa morirme. Claro, cuando sales de esa UCI y te miran todos como diciendo, joder, ¿y esta tía cómo lo ha conseguido en media hora? Pues muy fácil, hablando con la paciente y preguntándole si quiere que se le haga esto. Cosa que ellos no se atreven a hacer. Porque además creen que van a ser malos médicos y que encima van a causar una depresión. Una tía que está llena de tubos en una UCI, fíjate, hablar de depresión, ¿vale? O sea que al final nos solicitan nuestra ayuda porque lo que tú has dicho antes, somos muy resolutivos y hacemos lo que nadie es capaz de hacer. Que debería ser capaz de hacerlo, pero no lo hace. Y nosotros lo hacemos. Yo me acuerdo cuando empecé en los comités de tumores de oncología, nada más llegar a lo poco, porque yo siempre he creído que hay que estar en todos los sitios. Y le dije al jefe de servicio, oye, ¿te importa que vaya a algunos? No a todos, porque no puedes. Había 14, 16. Me metí en el de colorectal, me metí en una serie. Y yo siempre estaba callado. Lo que se oía ahí era unas discusiones por el BRAF positivo y la inmunohistoquímica. Y siempre que levantaba la mano decía, claro, me miran diciendo, oye, que estamos hablando de quinta línea, tú con uno de paliativos. Y yo decía, ¿habéis preguntado al paciente si quiere seguir tratándose? Bueno, hombre, ¿qué preguntas hace? Digo, insisto, se contesta con sí o no. ¿Habéis preguntado, habéis contado con la voluntad del paciente? No. ¿Te importa ponerme una interconsulta? Que voy a hablar con el paciente. Y me la ponían. ¿Qué pasó también? Que muchos de esos pacientes ya no querían más. Y muchos de esos médicos decían, a este no ponen una interconsulta que por culpa de ese abandona el tratamiento. Manda narices. Manda narices. Total. Bueno, sobre lo que podemos hacer, mucho que hacer en cuanto a docencia a todos los niveles, que ahí estamos. A nivel social también creo que es importante, ¿no? Iniciativas, pues lo comentabas tú en esta jornada inaugural que hiciste en las jornadas de paliativos del año pasado en el hospital, ciudades compasivas, Fundación 38 grados, Ambulancia del Correcto. Deseo. Todas estas cosas, ¿nos puedes resumir brevemente qué son? Pues mira, son lo siguiente. Tenemos por un lado una sociedad que es verdad que cada vez está más sensibilizada en la vejez, en estos temas, ¿no? De una forma un poquito caótica, ¿no? Pero está sensibilizada. Porque todos están empezando a tener padres, madres, abuelos, con pluripatológicos y que han muerto mal. Y por otro lado tenemos un producto maravilloso. Es que nuestro marketing debería de ser facilísimo. O sea, tenemos miles y miles de familiares que han tenido el privilegio de ser tratados por los cuidados paliativos y que están deseando colaborar, difundir. Oye, que es que aquí me trataron estos. Vale. Y esto no lo hemos sabido hacer, ¿eh? Nos hemos visto el ombligo, todos íbamos al muro de la lamentación una vez a la semana a decir qué buenos somos, nadie nos escucha, ay Dios mío, Dios escúchame. No, tío, no. No lo has sabido vender. Esto hago autocrítica, de verdad, ¿eh? No nos hemos preocupado. Yo tengo una de las cosas que me voy a retirar, a jubilar, diciendo no he apuntado nombres y apellidos de familiares que me han venido a dar las gracias. Se han ofrecido hacer 1000 cosas. Tenía que haber cogido una libretita y decir, teléfono, fulano de tal, el hermano de fulano. Oiga, a lo mejor le llamo.
que esta gente agradecida comunique a la otra parte de la sociedad qué buenos somos y qué necesarios somos. No hemos sabido hacerlo. No hemos sabido hacerlo. Y frente a eso, los partidarios de la eutanasia sí lo han sabido hacer, vendiendo la marca muerte digna, y haciendo unas películas maravillosas de lo bonito que es morirse inyectándote una droga. Y es así, y eso se ha extendido como, oye, joder, yo cuando me muera no quiero morir, así que yo quiero la eutanasia, ¿sabes? Y no lo digo demonizándole, sino poniéndolo como ejemplo. Todavía estamos a tiempo de hacerlo, ¿eh? Y tú has nombrado una serie de organizaciones, no, vamos, de ONGs, de fundaciones, de iniciativas de la sociedad civil, que se han juntado y han dicho, oye, tenemos que hacer algo más por esta pobre gente. Y hacen cosas tan maravillosas como estas, que hace 38 grados, la ambulancia, fundaciones. Nos falta apoyarnos en los profesionales de la comunicación, de las redes sociales, para empezar a transmitir nuestra marca. El día que empecemos con esto, los resultados van a ser óptimos, estoy seguro, por la marca que tenemos, por lo que hacemos. ¿Y crees que ese empuje social, civil, apoyado con los medios de comunicación, podría también achuchar un poquito la clase política para cambiar? Porque, claro, si tú de repente te encuentras que sociológicamente millones de personas empiezan a pensar en los cuidados paliativos cuando sean mayores o cuando tengan una enfermedad, millones de personas te van a votar si facilitas eso. Claro, los políticos solo saben votos. Lo único que les importa es seguir en el poder y en la mamandurria. Y para eso necesitan votos. Y hasta ahora siguen creyendo que morirse bien no da votos, porque además ya tienen otra cosa, encima es progresista, ¿vale? Por eso es por lo que los políticos no son capaces de pensar que esto es que imagínate que los partos fueran sin epidural todavía. Es que imagínatelo. Claro. O sea que yo creo que es importante, ¿vale? De los políticos no podemos esperar nada más que consigan rédito de lo que le ofrezcamos. Y el rédito es seguir siendo políticos. Pues si tienes algún método, yo me comprometo a coger nombres y apellidos y hacemos una No, pero tener esta gente, tú vas a estar mucho, ojalá toda la vida, profesional tuya, en la Beata. Vas a tener gente, coño, que es que de verdad el agradecimiento que te expresan significa, yo he utilizado ya a algunos familiares en entrevistas en programas de la televisión y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso, ¿vale? Los de 38 grados, estas cosas que hacen. Hay que difundirlas. Y hoy en día difundir con redes sociales es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Escoger una influencer que se le haya muerto a su padre y le hayamos atendido y que gratis a sus 4 millones de seguidores escuchen esto, por ejemplo. Totalmente. Habrá que buscar esos influencers por ahí. Bueno, Álvaro, pues no sé si quieres comentar alguna cosilla más. Nada. Haya quedado pendiente. Que yo tengo una cierta urgencia y una cierta preocupación en que esto termine de desarrollarse bien, porque voy a ser usuario en breve tiempo. O sea, claro, yo ya estoy en la recta final de vida y, hombre, yo tengo la suerte que tengo una lista buena de teléfonos y yo sé a quién llamar para que me atiendan bien, ¿vale? Pero aún así, la vida da muchas vueltas. No sé si Tú vas a levantar el teléfono y vas a decidir dónde quieres. quieres. Claro, exactamente. Pero eso es trampa. Claro. Pero te lo has ganado, Álvaro. Ganado. No sé si me lo he ganado, eso no lo sé. Pero bueno, por lo menos. Yo te voy a agradecer públicamente el trabajazo, el ser pionero, el haber estado ahí constantemente inquieto en la pomada, y por haber fundado la unidad donde estoy yo ahora, en Fundación Hospitalarias Madrid, que efectivamente, ya llamarle Beata. Que ya ha cambiado, es verdad que ha cambiado el nombre. Pero esto me va a costar mucho, ¿eh? Esto me va a costar mucho. Pero bueno. Va a costar. Así que mil gracias por estar aquí. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Probablemente te vuelva a llamar porque eres un gran experto. Mientras no te aburras, ahí te llamaré. No. Y luego además una vez que me jubile ya tendré mucho más tiempo. Bueno, no es creas. Mis compañeros ya están casi todos jubilados me dicen que es tremendo, que la gestión del tiempo cuando estás jubilado es terrible. Que no te llega el tiempo. Yo no lo puedo entender. Mi madre no para. Le hago un recado y me dice que no tiene tiempo. No para. Claro. Sí, porque se compromete a todo, pero bueno. Claro. Bueno, pues Silvia, gracias, Álvaro, un abrazo. Cuídate mucho y nos veamos muchas veces. Venga, hasta luego.